Muy bien, después de revisados pues, los resultados que uno puede lograr en una negociación, nos vamos a concentrar en el proceso de negociación como tal. Cuando estamos hablando de negociación comercial, pues hay alguien que está comprando y hay alguien que está vendiendo. Hay alguien que está entregando productos y servicios a cambio de dinero pagado pues por esos productos o servicios. Si miramos el proceso desde la óptica del comprador, normalmente el comprador lo primero que hace es entender su gasto y con ese gasto definir una estrategia de categoría. Después ese comprador se va para donde su cliente interno, a esa área solicitante y lo involucra y le pregunta un poco más sobre sus necesidades. Después él va y busca proveedores en el mercado y los califica, les solicita cotizaciones y con esas cotizaciones y con esa información ejecuta los diferentes procesos de negociación. Cuando finalmente cierra, pues documenta y formaliza los acuerdos y en el tiempo lo que hace es desarrollar al proveedor mientras que va optimizando el gasto de su categoría. Ese es en general un proceso de optimización y de negociación por parte de un comprador. Eh, si miramos esto, pues este embudo que es muy común en los procesos de ventas, pues aplica también perfectamente para los procesos de compras. Un comprador primero busca entiende cómo está compuesto el mercado de proveedores, busca los proveedores que se adecuen a sus necesidades, les solicita un requerimiento, una solicitud de cotización, analiza las diferentes propuestas que recibe, negocia y cierra. Y por el otro lado, hay un vendedor que está en el mercado buscando clientes potenciales, los prospecta, les presenta, les genera propuestas y cotizaciones, les negocia y finalmente les cierra. Los procesos de compras y de ventas se unen. Por un lado, yo busco proveedores, busco ahorro, busco satisfacer demandas, satisfacer necesidades, busco eficiencia por el lado del comprador, mientras que por el lado del vendedor, pues lo que yo estoy buscando es más clientes, más ingresos, más oferta, más tener, más abundancia, más desde la óptica del vendedor y el que busca los ingresos. Y yo, pues a lo largo de todo ese proceso, en las diferentes etapas del proceso, puedo entrar a ejecutar procesos de negociación. Lo primero que tenemos que saber cuando vamos a empezar un proceso de negociación es saber qué es lo que queremos lograr, tener claramente el fin en la mente de para dónde nosotros vamos, porque fallar en planificar en la negociación es planificar la falla. El tiempo que nosotros gastemos en plan de negociación, en entender qué es lo que vamos a lograr, cómo lo vamos a hacer y de qué forma vamos a ejecutar el plan, ese tiempo probablemente va a impactar los resultados. En esa planificación y preparación es como entender cuál es el partido que queremos jugar, entender quién es el equipo, el oponente, cómo son sus defensas, cómo es su ataque, porque en la medida que nosotros entendamos cómo es ese partido que queremos jugar, si vamos a salir a defendernos o vamos a salir a ganar, en la medida que entendamos cuál es ese partido que queremos jugar, vamos a poder definir una estrategia de negociación acorde. ¿Qué es lo que yo estoy buscando lograr? ¿Cuáles son los diferentes escenarios que puede pasar? Puede que me goleen o puede que realmente yo sea quien golee al otro equipo. Y aquí, cuando uno está mirando escenarios, es muy importante entender el concepto del MAN, la mejor alternativa de un acuerdo negociado, pues que se habla mucho en el modelo de negociación de Harvard, en el cual lo que yo tengo que entender es si por algún motivo el proceso de negociación llegara a fallar, ¿cuál es mi peor escenario? O sea, ¿yo en qué escenario quedo? Porque ese es mi costo de oportunidad, ese es el momento donde yo tengo que renunciar a continuar o no con un proceso de negociación. Y yo tengo que entender eso porque si yo logro entender ese escenario, soy capaz de entender los demás escenarios en los cuales realmente yo voy a ganar. Aquí es fundamental que buscar, nosotros no podemos lograr malos acuerdos, o sea, yo prefiero, yo prefiero buscar escenarios donde estemos con los mejores acuerdos, pero un mal acuerdo, pues efectivamente no lo voy a hacer, ni lo voy a celebrar y prefiero abandonar una negociación. En esta planeación, en este inicio, pues uno es importante saber con qué equipo de negociación yo voy a trabajar, qué equipo de negociación probablemente voy a encontrar en los proveedores o al revés, qué equipo voy a encontrar en esas compañías compradoras, cuáles son los plazos que tengo, cuáles son los tiempos en los cuales me puedo mover, qué estilo de negociación se va a manejar según el contexto de la compra, cuáles son las estrategias y tácticas pues, que nos pueden servir, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde no podemos llegar.
entender cosas de nuestro contexto interno, o sea, cuál es el presupuesto que tenemos, cuál es el nivel del gasto, cada cuánto vamos a realizar esa compra, cómo es la relación con ese proveedor, qué pasa si hay un riesgo de abastecimiento, qué tan complejo es técnicamente esa compra. Entonces eso es desde el contexto interno, pero también desde el contexto externo yo debo saber si ese mercado de proveedores de ese producto o servicio que estoy buscando negociar, hay muchos proveedores o hay pocos, o esos proveedores tienen restricciones, o la competitividad es alta o es poca, o el poder de negociación de los proveedores versus el tamaño de mi compañía, cómo es, si hay legislación, si hay algún contexto gubernamental que afecte la operación. Todo esto tengo que contemplarlo para poder planear muy bien mi proceso de negociación. Ver pues si es pues todo el contexto, entender si la negociación va a pasar una vez o va a pasar muchas veces, si ya hay relaciones históricamente entre esa empresa de ustedes y el comprador o el vendedor, quién tiene el poder de negociación, entender pues como esas preguntas. Y ahí inician, pues ya después de haber planeado, inician los procesos de negociación. El que recibe la primera llamada va ganando. Si yo soy un comprador y me suena el teléfono de un vendedor intentando venderme un producto o servicio, yo como comprador voy ganando. Y si yo soy un vendedor y recibo la llamada de un comprador porque le interesa comprarme un producto de mi compañía, en alguna medida ya tengo una ventaja también y también voy ganando. Cuando inicia una conversación o cuando inicia una negociación es importante definir muy bien los temas que se van a tratar para poder uno priorizar y saber en qué orden se van a hacer. Normalmente en las reuniones, las negociaciones empiezan con reuniones comerciales, ahí es clave tener ambientes de cordialidad, tener ambientes de trabajo positivo, de trabajo en equipo, saber escuchar, silenciar los celulares para que no se interrumpan las conversaciones, tener una buena disposición de espacio, tener bien medidos los tiempos. eh, Cronogramas de las reuniones, en fin, que esas reuniones sean reuniones efectivas. Durante las reuniones, tener lenguaje corporal, tener las tácticas de lenguaje corporal, saber dónde poner las manos, saber cómo mirar, saber cómo hablar, todos esos elementos juegan en un proceso de negociación. Es fundamental pues leer y estudiar algo como relacionado con el lenguaje corporal. Y también, pues cada vez más son comunes las reuniones virtuales, y entonces, pues por lo menos si uno quiere generar confianza, es importante invitar a los participantes que deban estar involucrados en las negociaciones, prender las cámaras para generar confianza, para poder mirar y para poder pues entender quiénes son las otras partes. La clave dentro de todo este proceso de inicio de una negociación es generar confianza entre las partes para que se puedan desarrollar los diferentes caminos en la negociación. Recuerden que el acuerdo final es la sumatoria de pequeñas victorias. La gran batalla es la sumatoria de pequeñas victorias que se van logrando a lo largo de un proceso de negociación. Entonces, en esta primera fase de generar confianza, es muy importante definir claramente y expresar las metas y los objetivos que cada parte tiene con el resultado. Y también intentar o preguntar o intentar ver cuáles son las metas y los objetivos que tienen las otras partes, a dónde quieren llegar las otras partes de la negociación. Intentar ponerse un poco en los zapatos del otro para poder entender qué es lo que él está buscando. Y en este entendimiento hay que saber preguntar. Un niño es muy buen negociador porque simplemente dice, puedo coger eso, puedo hacer tal cosa. Y él en todo momento lo que está haciendo es negociando, y hay una persona que es la contraparte, que probablemente sea su familia, que le dirá, pues puede o no puede, pero él lo que está haciendo constantemente es simplemente preguntar, y puede que la respuesta de sus padres lo sorprenda para bien y que pueda hacer lo que el niño pidió hacer. Porque muchas veces por no preguntar nos basamos en paradigmas y en suposiciones, y al hacer suposiciones dejamos un montón de elementos que podrían llegar a ser claves a la hora de negociar. Es importante entender que hay cada contexto es distinto. Una cosa es cuando yo compro algo, otra cosa es cuando a mí me venden algo. Son dos cosas completamente diferentes, y probablemente mi actitud, mi estilo, mi táctica de negociación va a ser una diferente en cada una de esas dos situaciones. Y visto desde la otra parte, una cosa es cuando a mí me compran y otra cosa es cuando yo vendo. Cuando a mí me compran tengo poder de negociación, cuando yo vendo estoy intentando lograr y mi poder de negociación es menor. Entonces,
Esto lo digo porque miren ese ejemplo, pues miren el bien común, la negociación con un municipio, esto está en Sabaneta, en Antioquia, y miren cómo la persona que tenía esa casa, pues tuvo suficiente poder de negociación para decir, pues de aquí no me muevo y aquí me quedo, y entonces, pues eso es porque el contexto que esa persona tenía para negociar le permitió tener unas ventajas para salir ganando en su proceso. Y también es clave saber que en el tiempo del proceso hay un momento que es clave, entender cuándo vender y cuándo comprar. El tiempo muchas veces es un enemigo del vendedor que puede tener más afán de lograr su venta y el comprador que tenga paciencia, que tenga planeación, que el tiempo no le juegue en contra, pues probablemente va a ver en el tiempo un gran amigo. Entonces, hasta aquí ya lo que hemos logrado es como que ver el entendimiento y el conocimiento del todo, ver las partes, ver los diferentes elementos, tanto del comprador como del vendedor, ya hemos visto como un todo, y entonces será momento de empezar a escuchar ofertas de parte y parte. Es muy importante aprender a escuchar porque la primera oferta de la otra parte puede ser mucho mejor de lo esperado. Y si nosotros no nos damos la opción de escuchar las primeras ofertas de los demás, probablemente estamos dejando una oportunidad grande sobre la mesa. Normalmente recuerden que las partes empiezan con su mejor oferta, con la que más van a intentar defender, pero probablemente esa mejor oferta, pues no necesariamente es donde se vaya a dar la negociación. Las ofertas iniciales son importantes pues, porque también muestran que uno está abierto y que uno está dispuesto a plantear alternativas y a buscar caminos. Clave entonces, pues en esto es escuchar las ofertas. Tanto el que compra como el que vende tiene que darse el privilegio de saber escuchar las ofertas que la otra parte le dé para saber si las toma o las deja. Yo veo pues mucho este documental en History Channel donde es una tienda de antigüedades donde se venden productos pues, históricos y la persona normalmente llega con un artículo pues a vendérselo al propietario de la tienda y el propietario de la tienda él siempre el primero deja que quien está ofreciendo le diga qué es lo que quiere hacer, si lo quiere vender y en qué precio lo quiere vender, pero casi nunca esa persona va a tirar una oferta primero que el oferente. Y también cuando uno busca, cuando uno genera una oferta, también es importante esperar la respuesta de esa oferta. Si yo digo un precio, estoy esperando que me digan si el precio es caro o barato, no intentar seguir avanzando en ofertas sin esperar respuesta sobre los diferentes elementos que yo voy proponiendo. También cuando le hagan ofertas y aunque la oferta sea buena para usted, no necesariamente hay que aceptarlo inmediatamente. Lo voy a pensar, lo voy a consultar, haré un análisis, es súper importante porque da elementos para poder tener mayor capacidad de negociación. El no es clave, incluso uno podría solamente por estrategia utilizar el no. Cuando a mí alguien me va a ofrecer un producto o un servicio, yo simplemente por estrategia le digo, no, me parece que está muy caro lo que usted me está ofreciendo. Él tiene dos opciones. La primera opción es quedarse como está, que para mí es el mismo escenario. Y la segunda opción es reducirme su precio, donde yo estaría ganando. Entonces, el no como estrategia también podría llegar a ser, si uno quiere hacer una negociación dura. Muchas veces el inicio de la negociación, muchas veces el no es el inicio de la negociación, los niños empujan el no. Cuando no toque eso, no toque eso, no toque eso, y él intenta tocar el no y lo que va haciendo es que va empujando el no hasta que pues él puede tocarlo y puede ganar en su negociación y lograr lo que quiso. Eh, y viendo, pues, como en ese juego de las ofertas, también es importante entender que cuando se hacen ofertas se generan anclas de negociación. Cuando yo ofrezco un producto en un valor, ese primer valor que yo dije en el cual lo estoy ofreciendo se me convierte en un ancla de negociación. Es muy poco probable que yo lo vaya a lograr vender por un mayor valor. Lo más probable es que lo vaya a lograr vender por un menor valor que ese precio que inicialmente oferté. Porque esto es pues esto es como una forma de verlo. El ancla del vendedor
y el ancla del comprador son como el ancla del vendedor es el menor valor posible al que él lo puede vender y el ancla del comprador pues es el mayor valor, el menor. Lo anterior lo podemos ver en esta gráfica, pues en esta gráfica lo que muestra es que una negociación normalmente se da entre dos límites del comprador y el vendedor. Supongamos que yo estoy vendiendo un computador en 2 millones de pesos y hay una persona que está dispuesta a darme 1,5 millones de pesos por ese computador. Los 2 millones de pesos son el ancla de mía como vendedor y el 1,5 millones es el ancla de esa persona que me está buscando comprar el computador. Probablemente la negociación no se va a dar por encima de 2 millones cuando yo ya oferté eso, ni por debajo de 1,500,000 cuando ya el comprador estuvo dispuesto a ofrecerme 1,500,000. La negociación se va a dar entre 1,500,000 y 2 millones. Esa es la zona del posible acuerdo, the zone of possible agreement. Por eso dice SOPA, que es es el lugar en el cual se va a dar la negociación entre el límite inferior del comprador y el límite superior del vendedor. Pues este es un ejemplo muy claro de eso. ¿Cuánto vale esa Coca-Cola? Si yo voy en la mitad del desierto y tengo muchísima sed y tengo 100,000 pesos, tengo $50 en el bolsillo, pues uno diría que vale cualquier peso que uno tenga en el bolsillo y entonces esa Coca-Cola vale lo que sea. Pero también hay que ver que todo tiene dos caras de la moneda, porque uno podría decir que vale mucho, pero si yo lo miro desde la óptica del comprador, también veo que hay una persona que está en la mitad del desierto intentando vender una Coca-Cola y que pocas personas van a pasar compradoras como yo con plata en el bolsillo dispuestos a entregarle plata a cambio de su Coca-Cola. Entonces también esa Coca-Cola puede valer muy poco dinero si lo miramos desde otro punto de vista. Esto es clave entenderlo para entender las sangres y para entender que todo tiene su cara y su sello pues dentro de la moneda. Aquí es importante pues como lo dicen, pues en la ganadería el ternero que no brama, pues probablemente no va a poder alimentarse y entonces en la negociación es lo mismo, hay que pedir, hay que hay que plantear caminos y pues en la otra parte decidirá pues si le parece un buen camino o no. Normalmente cuando pues, están dos anclas, cuando hay dos posiciones diferentes, lo que uno tiene que hacer es buscar alternativas, pues como para llegar a puntos de acuerdo. Conocer las alternativas de mi parte, las alternativas de la otra parte y cuáles son esas alternativas que para ambos son buenas. Y cuando se están hablando en esas alternativas es clave separar las posiciones, que una cosa es que usted sea comprador y yo sea proveedor, esas son las posiciones, otra cosa son nuestros intereses. Usted quiere un producto o servicio de calidad y yo quiero que usted me compre a mí y me entregue su dinero. Ahí hay unos intereses compartidos. Entonces es importante entender que realmente donde nos debemos concentrar es en los intereses y en las necesidades de las partes y ver cuáles son mis intereses y los intereses del otro y cuáles son esos intereses que podemos compartir. En la medida que uno va explorando estas alternativas, lo que las partes van teniendo son opciones, van viendo caminos. Puede que, bueno, puede que el biprecio no sea el que yo quería, pero puede que logre un beneficio en otro lugar, como lo vimos en todos los elementos, en el capítulo 2 de esta capacitación, donde se muestran todos los elementos que uno puede negociar en una relación comercial. Muy bien, entonces pues aquí, como lo dice pues nuestro amigo Rick, tendré que llamar a un experto y eh, tendré que analizarlo, tendré que ver pues si es una buena alternativa para mí o no. Es importante también, o cuando uno está en los procesos de negociación y tiene que mirar alternativas y tiene que estar tomando decisiones y mirando opciones, pues meditarlo con la almohada, dejar pasar, decantar un poco el problema, decantar un poco la situación como para poder tomar decisiones mucho más tranquilo y mucho más consciente. ¿Por qué? Porque en este momento es probable que nos toque empezar a hacer reevaluaciones y empezar a hacer concesiones. Las partes tienen que ceder en algún punto, pues si se quieren encontrar en algún lugar, ambas partes tendrán que empezar a ceder de alguna manera. Pero cuando hablemos de cesiones y de concesiones, es importante el concepto de la reciprocidad. Siempre que entreguemos algo, podemos estar pidiendo algo a cambio. Yo ya cedí, yo ya modifiqué, ahora le toca a usted ceder y le toca modificar a usted.
Recuerden que muchas veces las partes ceden para evitar conflictos y pues si nosotros sabemos eso, pues también podemos saber cómo presionar pues donde lo queramos lograr alguna ventaja. Aquí es importante hacernos preguntas para saber si vamos por el camino o no. Yo estoy cómodo con esta situación actual, se están satisfaciendo mis necesidades, tengo una buena relación de costo-beneficio en este resultado que estoy logrando y en la medida que yo logre responder bien esas preguntas, pues significará que puedo continuar en el proceso de negociación. Es importante dejar para esos momentos ya finales del proceso, dejar el as bajo la manga, dejar esos elementos que pueden ser cerradores y que nos pueden ayudar a que la otra parte ceda en la medida que yo le entregue algún beneficio adicional. Después de haber escuchado todo, es que realmente somos capaces de lograr consensos y de lograr puntos en comunes, aunque también será un momento también para decir no, muchísimas gracias, porque realmente no es el momento para realizar un negocio. Muchas veces vamos a tener ya en este momento la situación de tómelo, déjelo. Eh, Usted tiene sobre la mesa las opciones y pues decidirá ahora si no avanzar o no. Y es clave que cuando uno quiere tomarlo o dejarlo, pues si yo voy a dejar algo, tengo que recordar el mantra, tengo que saber qué pasa si yo suelto ese bejuco, que probablemente qué va a pasar si no logro avanzar en la negociación, cuál va a ser ese escenario mío en el cual no voy a tener negocio. Eh, y pues también es momento de expresar en qué no estoy de acuerdo, dónde tengo conflicto para poder tomar mis decisiones y tengo que saberlo expresar para poder ver entre las partes cómo encontrar alternativas. Y los vendedores, por su parte, pues van a empezar a buscar cómo ir cerrando las diferentes objeciones o las diferentes dudas que tienen los compradores para poder avanzar en su decisión de compra. Eh, Aquí puede que en algunos casos lleguemos a esos puntos muertos o estancamientos donde ya no hay concesiones, donde no hay progreso, donde ninguna de las dos partes quiere ceder. También puede pasar y entonces pues ahí podrá ser un momento de romper este estancamiento, ya sea dejar cambiar algún elemento que pueda hacer que la situación sea diferente o explicar algo que alguna de las dos partes no entienda o simplemente pues redefinir buscar otros caminos, redefinir los problemas, proponer un receso para entender bien la dinámica y ver pues es donde se puede ceder. Recuerden que muchas veces al frente vamos a encontrarnos con personas que son irrazonables y que probablemente no van a avanzar hacia donde nosotros queramos. Ahí es muy importante no salirse de casillas, como dicen, mantener la objetividad, concentrarse siempre en los objetivos que se quieren lograr y actuar con mucha calma. Y si hay que tomar la decisión de marcharse, pues uno debe tomar la decisión de marcharse evaluando las consecuencias que eso puede tener. Es clave entender que cuando uno se va de un proceso de negociación, pues el camino puede ser largo y en un futuro nos tendremos que volver a encontrar con ese proveedor o con ese comprador y es importante dejar la cordialidad y pues, las puertas abiertas para futuros procesos. Y pues, cuando estemos en este momento es muy importante entender esto, más vale pájaro en mano que mil volando. Muchas veces tenemos el Pareto, lo tenemos negociado la gran victoria de la negociación, pero nos quedamos pegados en los pequeños detalles de la negociación y podemos dañar una relación por lo de menos. No, no olviden siempre pues dejar un dulcecito para el final, esa última carta o ese último empujón que uno puede hacer para que la otra parte ceda en sus posiciones y en sus condiciones a favor mío. Em, Recuerden pues que esto no es un proceso aislado, las negociaciones continuarán en el tiempo, antes de un cierre, durante un cierre, incluso después de haber cerrado los negocios. Y recuerden que un buen comprador o un buen negociador no intenta coger todo el pan a la vez, sino que él va cogiendo de atajadas y va cogiendo diferentes pedacitos hasta quedarse con todo el pan. Em, Aquí pues ya finalmente si sí hay acuerdo pues o hay unos arreglos, pues se definió algo entre las partes, pues se debe lograr un acuerdo que se confirme, que ambos estén claros y se debería poner por escrito pues las condiciones que hay eh, para poder lograr eso que pues todos buscamos, que son los cierres de los negocios. Eso solamente se da cuando ya no hay objeciones, cuando ya no hay dudas, porque si todavía hay objeciones y hay dudas, es muy difícil que los cierres de los negocios se puedan dar. Eh,
Es importante pues que en un sentido legal un cierre se da cuando hay una formalización, cuando se firma un acuerdo, cuando se deja una constancia pues que es vinculante entre ambas partes. Entonces pues tener claro que todo está cerrado es cuando realmente está cerrado. Y antes de usted firmar, también puede ser un buen momento de clarificar sus dudas, de seguir desarrollando alguna relación, de inclusive volver a preguntar algo con lo que usted no esté claro. Y pues de hacer unos últimos ajustes en la negociación. Y después de firmar, pues claro, si yo firmo un contrato con un proveedor o con un cliente y en el tiempo veo que hay algo que me preocupa en esa relación comercial o hay variaciones que se están dando, yo también puedo volver a negociar y volver a redefinir los acuerdos. Porque, como lo hemos visto, pues acuerdos evitan desacuerdos y evitan un montón de problemas para las organizaciones. Bueno, y para finalizar, pues quiero agradecerles a todos. Espero que esta capacitación haya sido de mucho valor para ustedes y que sirva para el día a día en sus procesos de compra en sus organizaciones. Recordar pues que lo que vimos hoy fue solo un pedacito, uno de los módulos, de los 13 módulos que componen el plan de formación de compras de nuestra compañía. Si ustedes quieren construir un plan de formación a la medida de sus necesidades, que esté enfocado en su equipo y en las características de su equipo, no duden en contactarnos y podremos construir un plan de formación teórico-práctico de mucho valor para sus departamentos de compras. Y pues no olviden también registrarse en el portal 1K. Ingresan a www.portal1k.com y pues, se registran en cualquier momento. Y pues esta es nuestra herramienta en la cual sistematizamos, automatizamos y simplificamos los procesos de compras de nuestros clientes. Entonces pues ahí ustedes podrán vivir una gran experiencia, podrán acceder a nuevos proveedores que hay en el mercado, podrán también acceder a un equipo de compradores profesionales y pues a la mejor tecnología aplicada para el proceso de compras. Y si tienen alguna duda, no duden siempre en contactarnos y en escribirnos. El correo director@portal1k.com. En el portal es muy importante que ustedes van a encontrar los proveedores y los productos y servicios que necesitan, que van a vivir una experiencia simple para las compras y para la administración de los proveedores, donde pueden tener controlados los gastos y los presupuestos y generar ahorros y eficiencias en su proceso. La automatización de las compras en la nube, en el portal 1K, pues es una gran oportunidad para los departamentos de compra y para que se puedan enfocar cada vez en lo más estratégico. Antes de comprar, piensa cómo puedes ahorrar y siempre piensa en el portal 1K. Aquí les dejamos nuestros datos de contacto. Siempre estaremos atentos a lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias.